Qué bendición poder alabar a nuestro Dios. Amén. Les invito a abrir o encender sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 17. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 1 al 17. Dice así: Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Callamos unos segundos para meditar. Mientras hacemos silencio, les invito a preguntarse qué parte de esta lectura les llamó la atención, con qué texto se identifican y a responder en silencio esta pregunta: ¿qué me enseña Jesús sobre el verdadero significado del servicio? Vamos a orar para responder. Les invito a que inclinen su rostro. Señor, al leer tu palabra podemos ver que a través de ella nos das ejemplo de humildad. Que siendo tú nuestro Señor y Maestro, te inclinaste para servir, enseñándonos con esto que hoy nosotros debemos despojarnos del orgullo,
Señor, queremos ser instrumentos de tu servicio, honra, humildad y amor, porque tú nos enseñaste que un verdadero liderazgo debe nacer del servicio como lo hiciste con tus discípulos. También nos enseñaste a comprender que el verdadero amor se arrodilla para servir y no para ser servido. Te pido, Señor, que bendigas al pastor que va a exponer en esta mañana tu palabra, para que lo uses como un vaso de honra y de servicio fiel y verdadero. En el nombre de Jesús, amén. Y pasamos a la exposición bíblica en esta mañana con el tema el ABC del servicio, el arte de redescubrir a Dios en nuestras manos. El pastor Edison Ramírez es el encargado hoy. La otra vez que me puse este mismo blazer, había comido tantos frijoles con chicharrón esa semana que este botón salió de aquí para allá buscando no sé a quién. Espero que esta mañana no ocurra lo mismo. Esta semana estuve en ayunos para que eso no vuelva a pasar. Y Emilsen madrugó esta mañana con hilo y agujas y puso el botón en su lugar otra vez. Gracias, Emilsen. Estamos desempacando por estos domingos las razones por las cuales existe la iglesia cristiana Dios para Todos. Esta iglesia, ¿para qué? ¿Para qué? Esta iglesia, en primer lugar, existe para amar a Dios. Y eso lo hemos empacado en la palabra adoración. Esta iglesia existe para adorar a Dios, amarlo a Él. Dos, esta iglesia existe para amarnos los unos a los otros, y hablamos del ABC del amor. Esta iglesia existe para crecer, y de eso nos habló la pastora Luceli el domingo pasado. Hoy queremos recordarle que esta iglesia existe para servir, para adorar, para amar, para crecer, para servir. Y quiero empezar la homilía de esta mañana citando a la Madre Teresa de Calcuta, cuando dijo: dad vuestras manos para servir y vuestro corazón para amar. Dad vuestras manos para servir y vuestro corazón para amar. Esta frase célebre con la que inicio la homilía de esta mañana queda corta para describir una de las cualidades más hermosas de Jesús y una de las cualidades pendientes en la iglesia de Jesús: el servicio. Quiero recordarles que todos los que estamos aquí esta mañana somos seres útiles. Todos los que estamos aquí en esta mañana somos seres útiles. Dios no crea a nadie inservible. Repito, Dios no crea a nadie inservible. Se lo aseguro. Usted ha nacido para algo bueno, para algo noble, para algo bendecido. De eso sí estoy completamente seguro. Si alguien alguna vez te mencionó que eres un bueno para nada, créame que te mintió. El que te creó, desde que te creó ha dicho: eres bueno y para mucho. Cuando Dios crea, Él siempre dice: es bueno en gran manera. El Evangelio según San Juan, por otro lado, es una obra de arte. Cada capítulo es una joya de un valor incalculable, que ofrece gratis todo ese valor que tiene a quien quiera leerlo y disfrutarlo. Una de las joyas que ocurre en vísperas de Pascua es cuando Jesús
se pone una toalla aquí en la cintura, toma una ponchera de barro y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. A simple vista, el cuadro muestra a un carpintero de Nazaret en una tarea de siervo. Pero si nos concentramos bien en la imagen, lo que vemos es a Dios mismo lavando los pies de quienes no lo merecen. Esta imagen de la divinidad con un delantal en la cintura es revolucionaria. Los ídolos del mundo antiguo se diseñaban con cuerpos musculosos e imponentes. Sin embargo, el Dios verdadero se presenta frágil, humano, humilde y por decisión servicial. Una decisión. El Rey del universo se quitó la corona de soberanía universal y la cambió por una toalla. A uno le parecería lógico que alguien se quitara la toalla porque quiere la corona. Pero ¿quién con corona, por Dios, en sus cabales se va a quitar la corona para amarrarse una toalla? Eso solo se le ocurre a nuestro Dios. Y a partir de ese ejemplo divino, comparto con ustedes esta mañana un ABC del servicio. Damas y caballeros, empiezo diciendo que el servicio es la expresión máxima del amor. El servicio es la expresión máxima del amor. Nuestra comunidad, Dios para Todos, existe para adorar a Dios. Existe para amar al prójimo. Recuerde que en esta iglesia el símbolo del amor no es un corazoncito, es una cruz. Amor a Dios y amor entre nosotros. El verdadero símbolo del amor está en forma de cruz. Amamos a Dios y nos amamos entre nosotros. Sin amor, cualquier esfuerzo que hagamos es un ruido fastidioso. San Pablo dijo, sin amor somos como címbalos que retiñen, un ruido fastidioso. Sin amor nada somos, nada es quien no ama. El texto dice muy clarito en San Juan capítulo 13, verso 1, y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Lo que Jesús hizo con la toalla y la ponchera de barro y agua no fue un acto mecánico, fue un acto de amor, y habiéndolos amado. Servir definitivamente es una expresión de amor. Quien ama es por naturaleza servicial. Por favor, repasemos el versículo 1, San Juan 13, 1, y subrayemos la palabra amor. Dice así el texto: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Mire pues, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, y se repite, los amó hasta el fin. El servicio, damas y caballeros, al estilo de Jesús, está antecedido del amor. Primero nos servimos y después amamos. No, primero amamos y en efecto servimos. Ahora, ¿cuál es la razón poderosa para nosotros saber que el Rey del universo se hizo siervo por una razón poderosa? Lo sabemos por el amor. Y habiendo amado, se quitó la corona y se puso una toalla en la cintura. Eso solo lo hace el amor. Si usted me pregunta, Edison, si usted fuera rey, me gustaría ser rey de Inglaterra. Si usted fuera el rey de Inglaterra, lo siento. Y hay que lavarle los pies a ustedes. ¿Tú creerías que yo me quitaría la corona y me pondría un delantal y me pondría a lavarle los pies a ustedes? Ni lo sueñe.
Siendo yo rey de Inglaterra, lo que hago es llamar a 4 o 5 sirvientes y les digo: lávenle los pies a toda esa gente, hágame el favor, para allá. Los veo pues, soy el rey, me tienen que obedecer. El rey de Inglaterra vende chitos al lado del rey del universo. Y el rey del universo se quitó la corona, se amarró la toalla, organizó la ponchera, la llenó de agua y empezó a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. ¿Sabe cuál era el motor detrás de eso? El amor. Y habiéndolos amado. El amor en el Evangelio según San Juan es el amor de la reciprocidad. El amor que ama es a la vez el amor que espera ser amado. Un par de ejemplos de reciprocidad. Jesús dijo: este nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. He ahí la reciprocidad. Como Dios ama, nos corresponde amar. Recibimos amor para luego dar amor. Otro ejemplo de reciprocidad: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Si yo obedezco al Padre y los amo, ustedes obedezcan al Padre y ámense los unos a los otros. La iniciativa de quien ama primero tiene siempre la expectativa de que, además de haber demostrado que ama, también quisiera que se le demuestre que se le ama. Ahora, ¿cómo demostró Dios que nos ama? Lo demostró con servicio. Note pues que los discípulos de Jesús en esta escena de San Juan 13 no sirven. Ellos no sirven. Ninguno. El único que sirve en esta escena es Jesús. Y lo más seguro es que su capacidad de servir aún no se les activa porque les falta amor y humildad. ¿Por qué yo no le sirvo a otro? Sencillo, porque me falta amor. Esa es la verdad. Mi falta de servicio a los demás no es otra cosa que falta de amor. Y es precisamente cuando después los discípulos de Jesús aprenden a amar y a ser humildes, es que aprenden a servir. En segundo lugar de nuestro ABC, quiero decirles que también servimos a quien nos hacen mal. Nosotros servimos a quien nos hace mal. Ser equivocadamente recíprocos se ha hecho de moda. ¿Cuál es la moda? Si das atención y no te dan atención, ahí no es. Si damos amor y no te aman, ahí no es. Si dan amistad pero no te dan amistad, ahí no es. Lo que nos están diciendo es que mostramos interés a quienes nos muestran interés, y si no es recíproco, entonces suelte, deje ir, no se apegue. Y estas palabras de moda en muchos casos es un gran desacierto, es una terrible equivocación. Un hogar no se suelta, se lucha. Un amor no se abandona, se trabaja. Una amistad no se deja ir, se acompaña. No deje ir, haz algo. ¿Te imaginas donde Dios nos deje ir, donde Dios nos aplique esta ley de moda? ¿Te imaginas nuestra suerte si el buen pastor no deja las 99 aseguradas en el corral a ir a buscar una que se le ha perdido porque hay que soltar y dejar ir? ¿Cuál sería tu suerte? ¿Cuál sería la mía donde Dios haga eso? Normalicemos luchar por lo que y por quienes valga la pena. Otra cosa muy de moda y que no está bien es que no perdonamos la falta más mínima en las iglesias.
una salidita en falso del pastor, de la pastora, del líder, de cualquiera visible en la congregación, inmediatamente ya no queremos volver a la iglesia. ¿Cómo el mundo sí les falla tanto y al mundo sí no lo abandonan? ¿Cómo el mundo sí les falla tanto y al mundo no lo abandonan? ¿Qué nos pasa? Digo todo esto porque así nos volvimos para el servicio selectivo. Servimos a quien nos conviene, a quien preferimos, a quien nos cae bien, y olvidamos que también estamos llamados a servir a quien nos cae mal, a quien no es recíproco con nosotros. Repasemos los versículos 2 al 5. Estamos en San Juan capítulo 13. Este café sabe distinto, este café es de origen. Esto sello rojo no es. Ah, qué maravilla, gloria a Dios. Dios está aquí hoy, hermanos. ¿Ya tomaron café o no? ¿No? ¿Ya acabó? Versículos 2 al 5. Llegó la hora de la cena. Mire pues, el diablo en esta cena de servicio, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató la toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Note pues en el texto a Satanás amangualado con Judas para hacerle daño a Jesús, y Jesús lo sabía bien. Entonces Jesús organiza su ponchera de barro con agua y le lava los pies a Judas, igual que al resto. Y Judas se dejó lavar los pies de Jesús. Y Judas se había asociado con el diablo para hacerle daño a Jesús. Jesús lo sabe, y ahí está Jesús a los pies de un traicionero, lavándole los pies. Jesús acarició los pies de quien lo trató a patadas. Graba estas palabras con oro sobre tu corazón. Estamos llamados a ser agentes de servicio, inclusive con quienes se asocian con el diablo para hacernos mal. Estamos llamados a ser agentes de servicio, inclusive para con aquellos que se han asociado con el diablo para hacernos mal. Eso como que no les gustó a ustedes, ¿cierto? Ni un solo amén. Increíble. Servir es la capacidad de poner los egos, el estatus, los títulos, los logros y grandezas a un lado para ponerse un delantal a favor de otros. La grandeza en el reino de Dios está en el hecho de inclinarse un poco, renunciar a la mentalidad que tenemos de que yo me merezco lo mejor y que otros me sirvan. La mentalidad de otros se merecen lo mejor de mí y les voy a servir. Qué bueno que todos digamos: soy un siervo, soy una sierva de Dios, voy a servir. Presta atención a esto. Usted no será calificado en el juicio final por cuánto te servimos en la iglesia. Usted será juzgado en el trono blanco por cuánto usted fue útil en la iglesia y en el mundo.
Dios les está llamando a cada uno de ustedes a que se sumen al equipo y hagan servicio con todos nosotros. Sume para servir. Volvámonos una iglesia servicial donde todos aprovechamos hasta la más minúscula oportunidad de serle útil al otro. Y podemos ser serviciales de tantas maneras que no te lo imaginas. Quiero volver a citar a la Madre Teresa de Calcuta. Ella dijo: quien no vive para servir, no sirve para vivir. En el ABC del servicio, en tercer lugar, también servimos a quienes resisten ser servidos. El orgullo no solamente está en el hecho de que no me gusta servir, también es orgullo que no me gusta que me sirvan. Repasemos lo que dicen los versículos 6 al 8. Cuando llegó a Simón Pedro, este dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ni crea. Ahora no entiendes, le dice el Rey del universo, lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás, ¿qué palabras? Jamás me lavarás los pies. ¿Te imaginas a Jesús donde se las diga de artista? Bueno, hay que soltar, hay que dejar ir. Yo no ruego. Bueno, no le lavo los pies, suerte. ¿Qué hace Jesús? Le insiste: te quiero servir, te quiero lavar los pies. Tal vez no lo entiendas, pero lo entenderás. Venga, Pedrito, te lavo los pies. Jesús no suelta, Jesús no deja ir. Esa moda a Jesús no le cuadra. ¿Y sabe por qué no lo soltó y no lo dejó ir? ¿Y por qué no se las dio de creído? Bueno, yo no ruego. ¿Sabe qué dijo Jesús? Por cuanto los amó. Así dice el versículo 1, ¿se acuerda? Los amó hasta el fin. Hasta donde ya no había más para donde amar. Hasta allá los amó. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque por Pedro vale la pena luchar. Porque por Pedro vale la pena insistir. Porque por Pedro vale la pena servirlo. En la iglesia cristiana Dios para Todos, a partir de hoy no queremos volver a soltar a nadie, no queremos dejar ir a nadie. Servimos, porque todas las personas que están aquí esta mañana valen la pena. Y vale la pena insistir, y vale la pena servirlos, y vale la pena amarlos hasta el fin. Nuestra amabilidad no se rinde ante el mal genio de algunos. Los hermanos Ujieres saben de qué estoy hablando. Los hermanos Ujieres están en las entradas. Están abajo, están aquí con el salvaescalas, están aquí en el café. Y a veces me pone la queja: pastor, cómo me miró de feo. Pastor, me dejó la mano estirada. Pastor, me miró como si fuera un pegote en la pared. ¿Y sabe qué? La amabilidad de estos hermanos preciosos no se rinde ante el mal genio de algunos. A nuestra sonrisa no la borra la mala cara de un par de hermanitos que les falta el gozo del evangelio. A nuestro amor no lo derrota el desamor de algún aguafiestas que haya por ahí. No. Ni crea que nos vamos a rendir por eso. No vamos a soltar, no vamos a dejar ir. Insistimos. Y a la salida, ¿qué hacemos de pica?
Hola, ¿cómo estás? Dios le bendiga. A ver si es capaz de dejarme otra vez con la mano estirada. Perseveramos, firmes, siendo y haciendo iglesia. Firmes, siendo y haciendo iglesia. Pedro no entendió a Jesús, ni el amor que le profesaba, ni el servicio que le ofrecía. Y en esto algunos somos como Pedros, no entendemos al amor, ni entendemos el lenguaje del servicio. Pero Pedro entendió las maneras en que fue amado y servido por Jesús mucho más tarde. Pedro es como yo, se demora para entender, pero cuando entiende, tiene un amor inquebrantable. Sí, faltándole amor a Pedro, negó al Señor 3 veces. Pero sabe, después apenas entendió el amor, se hizo matar, pero nunca más volvió a negar al Señor. Y lo mataron por no negar a Cristo. Se hizo reventar, se hizo crucificar. Cuenta la tradición que también lo pusieron en una cruz por no negar al Señor. Y cuenta la tradición que sabe que dijo: no soy digno de morir como mi Salvador. Entonces invirtieron su crucifixión. Se hizo matar, pero al Señor nunca más le volvió a fallar. Sí, tal vez somos como Pedros, tardos para entender el amor y el servicio, pero apenas lo entendamos, damos la vida por quien amamos y por quien servimos. Cuando entendemos el lenguaje del amor y del servicio, entonces nos convertimos en las personas más amorosas y serviciales que jamás podremos descubrir. Vale la pena insistir. Imagínate donde el Señor no hubiera insistido con Pedro. La primera vez que Pedro predicó después de que Jesús resucitó, se paró en el centro de Jerusalén, la capital de la religión del mundo. Jerusalén, una ciudad famosa, conocida por todos. En todo el mundo se ha escuchado la palabra Jerusalén. Y en esa ciudad, en esa capital, Pedro se puso de pie y predicó a Jesucristo. ¿Cómo sería de impresionante su sermón? Que ese día se convirtieron al Señor más de 3,000 personas con un sermón. Imagínate donde Jesús lo hubiera dejado ir, 3,000 personas se hubieran perdido. Vio que valía la pena no soltar, no dejar ir. Cuando nosotros no soltamos y no dejamos ir, nos vamos a sorprender de las maneras en que mañana Dios usa a esa persona. Que así sea, las orejas las retenemos. Y el ABC de nuestro servicio, en ese ABC de nuestro servicio, imitamos a Jesús. En cuarto lugar, imitamos a Jesús. Repasemos lo que dicen los versículos 12 al 15. Cuando terminó Jesús de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar, es decir, puso la toalla por allá y se volvió a vestir. Ponerse el manto en esa época era como ponerse el blazer. Se puso el manto. Y entonces le dice a sus discípulos: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y lo dicen bien porque soy maestro y soy señor. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben hacerlo, porque ustedes no son maestros ni señores. ¿Cuánto más ustedes? 15. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Escúchenme bien lo que voy a decir. Lavar los pies en la época de Jesús, allá en Palestina, era una tarea solo de sirvientes, y en esa época eran esclavos, esclavizaban personas para eso. En la literatura rabínica se sugiere que era una tarea humilde.
Hay un midrash del Éxodo, del libro del Éxodo. Midrash es como un comentario bíblico, pero es un comentario hecho por rabinos. Y dice que los esclavos judíos en una casa judía no podían lavarle los pies a otro, porque aunque siendo esclavo era judío, y por su dignidad no se le pide a un esclavo judío lavarle los pies a otro. ¿Sabe qué hacían los judíos para buscar quién le lavara los pies? Esclavizaban personas que no fuesen judías para que lavaran los pies, porque un judío perdía su dignidad si le lavaba los pies a alguien. Entonces llamaban a alguien que no tuviera dignidad, y para un judío cualquier otra nacionalidad, un italiano, un griego, un africano, lo que fuera, un colombiano, ese sí que lave los pies, pero si era judío, no. Ojo pues con lo que estoy diciendo. El rabí Ismael no permitía ni siquiera que su madre le lavara los pies cuando él regresaba de la sinagoga, porque consideraba que lavar los pies era una tarea despreciable. Vayan sumando lo que estoy diciendo. Si eso era lo que ellos entendían con lavar los pies, imagínense el impacto de 12 discípulos que ven a Jesús, que es judío, que es el Señor, que es maestro, que es Dios, y se pone a lavarle los pies. Eso fue un choque, eso fue aterrador, eso fue impactante. Jesús, siendo rey del universo, puso su corona de majestad a un lado y se comportó como un esclavo, pero ni siquiera como un esclavo de los judíos, como un esclavo de los que no eran judíos, de los que no tenían dignidad según la cultura judía, y se humilla para servir a otros. Yo, pensando en esto, no puedo evitar el eco de las palabras de San Pablo cuando dijo: haya pues en ustedes la misma manera de pensar, la mente que tuvo Cristo, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, y en condición de hombre se hizo siervo y se humilló en obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Con razón Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen rodillas en el cielo, en la tierra y en el inframundo, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Ese es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Si eso lo hizo Jesús, entonces en esta iglesia empezamos a colocar nuestro estatus a un lado, nuestros títulos universitarios a un lado, nuestros logros económicos a un lado, nuestro estatus religioso, que el pastor, que el apóstol, que el profeta, que el patriarca. En ese gremio yo soy querubín, que el querubín, que no sé qué. A mí a veces se me presenta: mucho gusto, yo soy el apóstol Antonio Sánchez. Yo, mucho gusto, soy el querubín Edison Ramírez. Esos estatus religiosos a un lado. Porque aquí lo que importa es servir al estilo de Jesús. Aquí no rendimos culto a la personalidad, rendimos los orgullos para servirnos, porque en el reino de los cielos los grandes son los que sirven. Jamás olvide esto que te voy a decir a continuación. Jamás lo olvide.
y así sea primera vez que usted viene a esta casa, jamás olvide lo que le voy a decir. Dios te trajo hoy para servir. Dios te ha traído a esta casa para que sirvas. Usted está aquí para servir. Usted está aquí para sumar, no para restar ni para dividir. Estás aquí por el amor de Dios, para que seas siervo del Altísimo y siervo de la iglesia, que también es del Altísimo, y para que seas siervo del mundo, porque el mundo también es del Dios Altísimo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos quienes lo habitan. Recuerde, la iglesia cristiana, Dios para todos, existe para servir. Y servir al estilo de Jesús. Quiero concluir con las bienaventuranzas del servicio. Jesús empezó el sermón de la montaña con las bienaventuranzas. Yo quiero concluir este sermón del servicio con unas bienaventuranzas. Escúchenlas, por favor. Bienaventurados los siervos, porque ellos redescubren a Dios en sus manos. Bienaventurados los siervos, porque encarnan el consuelo celestial ante quienes necesitan. Bienaventurados los siervos, porque ellos serán honrados por el Padre celestial. Bienaventurados los siervos, porque ellos encarnan el evangelio. Bienaventurados los siervos, porque serán amigos de Jesús. Bienaventurados los siervos, porque Dios está en ellos y con ellos. Bienaventurados los siervos, porque su grandeza está en el reino de los cielos. Bienaventurados los siervos, porque ellos entrarán al gozo eterno del Señor. Bienaventurados los siervos, porque lo que siembran con humildad cosecharán con generosidad. Bienaventurados los siervos, porque hacen de la tierra un pedacito del cielo. Incline su rostro, por favor. Habla con Dios, porque Dios te está diciendo: ¿y entonces qué? ¿En qué quedamos? Señor, algunos de nosotros necesitamos pedir perdón porque hemos vivido en la inutilidad por algún tiempo. Y teniendo tantos recursos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras manos, algunos hemos preferido no hacer nada con eso, nada provechoso para alguien. Hoy pongo mis orgullos a un lado y al estilo de Jesús, Padre bueno, yo quiero servir en tu reino, en tu iglesia, en el mundo. Que a través de mi servicio el mundo y la iglesia y la familia te puedan ver. Y en esta iglesia hay tanto espacio para servir. Y muchas veces yo he visto la necesidad de servir y aún así mi terquedad insiste en los brazos cruzados. Dale vida a mi corazón y a mis brazos para servirte y poder redescubrir la belleza de tu corazón en unas manos que sirven a los demás. Una espiritualidad que no se rinde al servicio es una espiritualidad hueca.
Servir es otra manera de orar. Servir es otra manera de encontrarte. Me lo hiciste a mí. Me lo hiciste a mí. Enséñanos a ser personas que aprovechen las buenas oportunidades de servicio y que nuestro servicio sea fundamentado en el amor y realizado con la alegría del Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iglesia, les amo en el Señor. Dios les bendiga.